La mente creadora que conocerás hoy es Jessica Peña. Esta es una conversación muy especial. Tengo la oportunidad de conocer a Jessica desde hace muchos años. No solamente hemos trabajado en muchos proyectos, sino que la considero mi amiga. Hemos vivido varias cosas en el mundo del emprendimiento que han sido realmente muy enriquecedoras. Jessica en esta conversación ha decidido abrirnos su vida, contarnos una historia que ella no suele contarle a todo el mundo, una historia de vida, una historia donde las adversidades han estado presentes, pero esas mismas adversidades se han convertido en las palancas para que Jessica cree cosas en el mundo, para que impacte de manera positiva al mundo. Hacia el final de la conversación hablamos un poco del camino de transformación que Jessica ha venido viviendo y cómo eso se conecta con su propósito de vida y a la vez con el propósito de creación y emprendimiento que siempre ha tenido presente en todo su journey. Así que, sin más, aquí los dejo con el episodio y esta conversación con Jessica Peña, emprendedora, cofundadora de Despertar Fest. Yes. Por fin te tengo en el podcast. Oye, sí. ¿Hace cuánto que estamos haciendo promesas incumplidas? Por ahí 2 años. Por ahí. Bajito, sí, unos 2 años. Sí. ¿Hace cuánto nos conocemos? ¿Tú te acuerdas la vez que nos conocimos? Sí, una entrevista. Muy bien. Sí, me acuerdo tu cara escéptica. Sí, como una cara bonita, pero no sé qué tanto contenido hay. No, pero sí, recuerdo como... Yo venía mucho del mundo financiero, acababa de entrar al mundo startup y o sea, sí recuerdo tu cara de... No sé si no sé si lo vas a lograr para ser mentor. Sí, no tiene la calle que se necesita. Pero bueno, me callaste la boca. A mí me gusta que me callen la boca, sí. Bien. Estuvo bien. Muy bien. Estuvo bien. Juan Felipe me dijo un día. ¿Sí? Me dijo, no, teníamos susto, pero pues mira. Nos sorprendiste, el palo de la noche como en el reinado. Muy bien. Sí. Y ahora estamos aquí. Muy bien. Para hablar un poquito de tu historia y conversar un rato. Echar chisme. Chisme. A mí me gusta. Es importante. Sí, es importante. Es un momento importante del día. Bueno, Jess, cuéntanos un poquito de ti. Listo, te cuento. Jessica Peña. Jessica Peña, no de la Peña. Solo Peña. Bueno, soy de Bucaramanga. Sí, muy bien. Gran región, gran tierra, gran ciudad, todo lindo. La tártara y la piña y la arepa santandereana. Sí, los tamales, bueno, todo. Soy de Bucaramanga, soy diseñadora industrial, pero siempre he sido emprendedora. Creo que ha sido como mi forma de comerme el mundo, si queremos decir. Es a través del emprendimiento. Y tal vez quiero contarte como la primera cosa que emprendí. Dale. Fuerte y dura. Dale. Yo emprendí a los 13 años un proyecto que se llamaba Volver a Caminar. Resulta que yo estaba en el colegio y estaba practicando escalar porque yo quería ser socorrista de la Cruz Roja. Entonces... Esa historia... O sea, es la primera vez que la vamos a hablar. Es nueva para ti. Es súper nuevo. Y Oscar está como, cuéntame más. Como, por favor. Es buena. Te quiero decir que es buena. Hay de todo, hay drama, pero hay superación. Entonces, yo empecé a hacer mis clasecitas de escalar y tal, bueno. Y fuimos un día a escalar. Y ese día, el universo no quería que yo fuera a escalar. Y entonces pasaron 5,000 cosas para que yo no fuera. Incluida mi mamá, Jessica, por favor no vayas hoy, que quiero que me acompañes a tal cosa y tal, y yo como, no, yo tengo que ir. La típica de los papás en el colegio. La típica de los papás que además que lo huelen, lo huelen como a kilómetros. Y aquí va una de las cosas que he aprendido en esta vida, es que cuando tú tienes que vivir algo, lo vives, tú no tienes control, ¿sí? Y había muchas cosas que podían decir, como ese día no iba, como no tenía guantes, no encontraba un lazo que tenía que llevar y muchas cosas, pero igual yo quise ir. Entonces eso, al final de la historia, me da tranquilidad de yo tomé esa decisión, ¿cierto? Bueno, entonces nos fuimos a escalar. Y estábamos escalando y estábamos haciendo algo que se llama rappel, que es que tú subes muy alto y luego te dejas caer como en caída libre, así. Me acabo de sentir muy mal, además. ¿Por qué? Porque yo hacía rappel y no le decía a mis papás. Y eso para mí era como, ¿Sí? como uff. ¿En Bucaramanga? Bien. Sí, en Bucaramanga. ¿En dónde? En la Mesa de los Santos. En la Mesa de los Santos. Sí. Yo hacía en Florida Blanca. Como en unas cascadas que habían ahí súper chéveres. Bueno, entonces estaba escalando y empecé a hacer como ya deslizarme
y se me ha soltado el arnés. No puede ser. Y aparte del arnés, mi nudo de seguridad. Entonces, no hubo nada que hacer sino caernos 17 metros en caída libre, que es como un 9º piso, haz de cuenta. Y yo tengo como pequeños flashbacks que después los recordé soñando, porque no en el momento no me acordaba como de mis manos. O sea, como tratando de cogerte de algún lado, y ya después no me acuerdo de nada. Yo caída libre, y caí en un montoncito de tierra. Ese día había llovido, y caí como en un montoncito de tierra, y rodé a un lago que había ahí, una caída de agua. Y habían 2 señores ahí que después van a ser relevantes en la historia, y los señores dijeron, ahí se cayó un bolso. Y cuando fueron a ver, como que se cayó el bolso, pero con el dueño ahí. Entonces, pues fue bastante grave. Las personas con las que yo iba se paniquearon mal, o sea, duraron 2 horas en bajar y ponerme en una camilla y sacarme de ahí y llevarme a un hospital, pero nadie decía de qué altura me había caído. Entonces llegaban y decían, ¿qué le pasó? Está toda mojada, tenía la frente así en sangre, raspada, y porque yo caí fue en 4 apoyos. Yo caí en la frente, en los brazos y en las rodillas. Y ellos decían, no, se cayó. Sí, ¿de qué altura se cayó? No, como de esto. Ah, bueno, entonces no es por urgencias. O sea, tal vez con miedo de alguna cosa de ellos. Claro, de qué les iba a pasar, pero igual, bueno, pues ya estábamos ahí, ya había pasado, ya había pasado. ¿Qué más vamos a hacer? Entonces no me llevaban a urgencias y me tomaron unas radiografías y como que no se veía bien la radiografía, entonces el médico dijo, no, pues está bien, siéntenla. Y pues me sentaron. Y pues me dolió mucho. Sí. Entonces cuando me dolió mucho, pues ya ellos dijeron como, uy, no, esto está mal. Ah, bueno, también otro punto importante, y es que me mordí la lengua. Ok. Entonces yo no podía hablar muy bien porque tenía la lengua así cortada completamente. Sí. Ahí, bueno, para fun facts, la lengua no se hace en punto, sino que ella se regenera sola. Ah, no sabía eso. No te cosen la lengua. Por si algún día te muerdes la lengua, muy bien. No te van a poner puntos. Entonces era como, y todo el mundo estaba preocupado por mi lengua, y el médico era como, ese es el menor de nuestros problemas, la lengua de Jessica puede esperar, tranquila. Sí. Entonces, cuando pasó eso, pues me llevaron a un hospital ya súper fancy en Bucaramanga, que además tenemos muy buenos médicos allá. Y entonces ya me vio el neurocirujano y ya me vio toda la gente que me tenía que ver. Y el man dijo, pues ya a estas horas, ya la sentaron, ya no podemos hacer nada. Jessica, nada inmediato. Sí. Jessica tiene una lesión de columna, tiene una fractura. Wow. Yo quiero hacerle una cirugía que solo le he hecho a 5 personas. Y necesito 8 médicos y necesito dormir y necesito unas cosas, entonces vuelvo cuando tenga todo eso. ¿Y tú estabas consciente de eso? No, yo estaba súper sedada. Sí, okay. O sea, sí me despertaba como, no, pero no recuerdo mucho. Me hicieron una cirugía súper nice, pues, para él. Para mí fue como una cosa impresionante, así una cicatriz, así horrible, bueno. Y él dijo, listo, Jess, ya quedaste pegadita, mi amor, vamos a ver qué puedes hacer y qué pasa. Entonces el diagnóstico fue paraplegia, y eso es silla de ruedas. Wow. Entonces... paraplegia, hay diferentes términos de eso, ¿no? Sí, o sea, cuadripléjico es todo desde el cuello todo... para abajo. Ok. Parapléjico es solamente la cintura para abajo. De la cintura para abajo, ok. Porque yo me lesioné en la columna, como en la lumbar, T12, L1, que son como ahí la cintura, justo ahí en la mitad. Entonces, bueno, pues la niña de 13 años estudiando en el colegio, pues te imaginarás el drama familiar, la adolescencia, todo mal. Entonces, bueno, todos muy conmovidos con la historia, porque pues eso fue una historia muy conmovedora. Entonces la Cruz Roja Internacional envió una silla de ruedas, lo último en tecnología para la niña que se había caído y que se había lesionado. Y pues la niña a los 13 años ya era grande. O sea, yo a los 13 años ya tenía la altura que tengo hoy. Yo ya había crecido, ya me había desarrollado todo, ya. Entonces, cuando llegó la silla de ruedas para una niña, pues la niña no cupo en la silla de ruedas porque era muy chiquita. Entonces, todos quedamos como, ok, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, alguien por allá en la Cruz Roja dijo, pues por aquí hay una silla de ruedas abandonada, pues si quieren en esa. Oscar, era la silla de ruedas más inmunda que he visto en mi vida. Okay. Era roja, la recuerdo, sucia, oxidada. Mi mamá la lavó con lágrimas para poderla como medio organizar y tal, y yo vi eso y dije, no me voy a sentar ahí.
qué pena con ustedes, me disculpan, yo no me voy a sentar ahí. Entonces, yo casi no la usaba. Yo en mi casa me alzaba mis tíos, me alzaba mi familia, el que fuera que me tuviera que alzar, me alzaba, pero yo no me sentaba en una silla de ruedas. Entonces ahí fue como, a veces uno siente, porque en ese momento de la vida es como muy injusto, ¿no? Porque claro, uno dice, total. Puta, o sea, ni una silla de ruedas puedo tener. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? Qué chévere que no haya tenido una silla de ruedas, porque tal vez si hubiera sido una silla de ruedas muy fancy, muy cómoda, pues a mí ni se me pasa por la cabeza decir, oye, yo tal vez sí puedo caminar. ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? O sea, porque al final uno es adolescente, ¿no? Sí. Tiene un nivel de conciencia yo creo de adolescente, de ¿no? adolescente. Más como me estoy perdiendo mi vida, tal vez, porque a mí pues la vida es injusta. Yo era una adolescente pensabas? muy particular. Ok. Entonces, a mí me preocupaba mucho mi familia. Ya. Entonces, yo tenía que hacérmela fuerte. Ajá. Yo no podía llorar, yo no podía porque yo veía a mi abuelita, a mi mamá desmoronándose. Sí. Y yo decía, no voy a llorar. Y entonces yo, la fuerte, pero todo eso me lo tragué. Y ahí ya vienen después los problemas. Entonces todo el mundo veía como, uy, ¿cómo lo tomó de bien? ¿Sí? Y además tú estás en esa edad y como que uno no piensa tantas consecuencias, uno no alcanza a ir tan lejos, ¿no? Mi mayor consecuencia era, me voy a perder el año y ya no me voy a graduar con mis amigas. Esa era como mi consecuencia más grave de todo. Y algo que sí me marcó mucho y era mi independencia, ¿sí? Entonces que tú tengas que recibir ayuda para ir al baño, para bañarte, para las cosas que tú ya ni te imaginas, o sea, tú dices, no. Y yo tener que pedir ayuda para eso para mí era horrible. Yo decía, yo tengo que ser independiente. Yo tengo que ser independiente. Ni siquiera era como caminar bien ni nada, sino independencia. Independencia. Entonces un día, como a los 6 meses, vi un man caminando con unos bastones así en la calle. Y yo me quedé viéndolo y yo dije, yo puedo hacer eso. Yo creo que yo puedo hacer eso. Entonces yo le dije a mi neurocirujano, yo dije, oye, doc, yo creo que yo puedo caminar. Wow. Y el man me dijo, si tú crees que puedes caminar, tú puedes caminar. Claro que sí. Porque yo pasé mis primeros 6 meses aprendiendo a subir una escalera en silla de ruedas, a subirme a un carro en silla de ruedas, a manejar una puta silla de ruedas. Sí. Y los 6 meses, los primeros 3 meses de tu rehabilitación son los más importantes. Pues ya habíamos perdido 6. Sí. Pero ¿y el diagnóstico era cuál? ¿Que no ibas a poder volver a caminar? Sí, paraplegia. Ok. Ese era el diagnóstico, pero pues cuando a ti el paciente te dice como que sí puedo, pues entonces ellos también están llamados a decir, bueno, pues hágale, mija. O sea, sí. Si te hubiera podido tocar uno que te hubiera dicho como... No. Sí, pero yo creo que siempre los médicos, por más cabrones que sean, porque los he tenido de todo tipo, son como, bueno, pues si tú quieres, dale. O sea, como siempre está como, te lo ponen a ti enfrente y pues si tú tienes la motivación, dale. Entonces, bueno, pues después de 6 meses me cambié bueno, yo no quería seguir en donde estaba en la rehabilitación porque todo me parecía, bueno, yo sí era re dramática, entonces todo me parecía como, no, estas personas no me dejan caminar y bueno, dramas. Sí. Súper dramática, era adolescente. Adolescente, sí, total. Entonces me cambié a otro centro de rehabilitación y allá fue como, bueno, listo, ¿quieres caminar? Entonces vamos a caminar. Amigo, eso es muy duro. Sí. Es muy difícil. Recuperar un músculo atrofiado es la cosa más increíble del mundo. O sea, es re difícil. Sí, total. Entonces, yo tenía terapias 3 veces al día por 2 años. ¿Paraste de estudiar ahí o seguías estudiando? Paré de estudiar un año y el año siguiente ya entre terapias y estudio porque pues tampoco me iba a quedar en la casa. Y mi mente era como, vas a ser independiente, vas a ser independiente, vas a ser independiente. Entonces, yo todo ese ejercicio que hacía, porque parecía un entrenamiento olímpico, todo ese ejercicio que yo hacía, en mi mente era, voy a ser independiente, voy a ser independiente. Y después de que seas independiente, no vuelves a hacer esta mierda nunca más. Sí. Porque es dolorosísimo y yo no tuve un acompañamiento psicológico porque yo me veía muy bien. Eso es algo que yo sé hacer y es disimular muy bien mis emociones. Entonces, pues todos me veían bien y todos... Pues, sí, o sea, literalmente nunca te he visto ¿no? brava, nunca te he visto nada. O sea, en los peores momentos de algunos trabajos que hemos hecho, como que... No. Siempre sonriendo. Sí. Y por dentro como... Pero yo tengo eso. Entonces yo no expreso mis emociones y yo lo único que quería era caminar, como fuera.
La verdad no importaba mucho si era bonito, si era feo, como fuera que yo pudiera ser independiente y hacer lo que yo quería hacer. Porque muchas veces cuando tú tienes una condición, tú me preguntas ahorita, ¿eso es una enfermedad, eso es una condición, Sí. eso qué es? No, es una condición, ¿sí? Porque tú no es que te cures de eso, no es que haya una medicina para ayudarte, para curarte. Es como que tú manejas eso. Y es una condición que tú tienes, que es la discapacidad. Y la discapacidad sencillamente es que tú no tienes la capacidad de hacer algo, ¿sí? Por ende, la discapacidad existe porque hay barreras para que las personas hagan algo. Si, por ejemplo, todo fuera accesible para todos, sillas de ruedas, invidentes, todo eso, pues la discapacidad no existiría porque todos estaríamos en capacidad de. Entonces, con esa condición, pues uno empieza como a mirar cómo hace las cosas y ahí se me despertaron cosas interesantes como mi capacidad de solucionar problemas. Total. Porque cuando yo voy caminando, yo voy mirando por dónde voy, hay una piedra, subo, bajo, tal. O sea, hay muchas cosas que tengo que ver del entorno, por dónde entro, esto es una silla, una... Claro, te acostumbraste a sentir o a percibir cosas que uno normalmente... Sí, no, o sea, pues para uno pasar por la puerta... No, ni te reparas. Es como, da igual, pero a lo mejor si tienes unas muletas o si tienes una silla... ¿Cómo vas a pasar? Exacto. Pues cómo vas a pasar. Entonces mi mente se volvió muy, muy analítica, muy de resolver problemas y a mí, yo soy una persona, y esto me ha acompañado siempre, y es que mi cabeza va mucho más adelante que mi cuerpo. Ok. Entonces mi mente está en un punto y mi cuerpo dice, amiga, espérate, cálmate, ven acá. Entonces empezamos como a tener esas diferencias entre la mente y el cuerpo de lo que yo quería hacer y lo que mi cuerpo me dejaba hacer. Total. Por supuesto, yo quedé con muchos dolores crónicos asociados a eso y yo dije, y ahí me empecé a meter cosas en mi cabeza como siempre me va a doler la espalda, o sea, como eso ya es así, no hay nada que hacer. O sea, yo llegué a un punto de independencia, bueno, logré caminar, logré con un bastón, logré con 2 bastones, luego con uno, luego sin un bastón, pero cuando yo no caminaba con bastón, para mí era muy difícil como mantenerme derecha y entonces me dolía mucho la espalda porque hacía muchas compensaciones. Entonces, como por comodidad también dije, no, está bien, dale, yo camino con el bastón para que pues mi columna se mantenga bien también. Bueno, entonces apenas mijito yo pude caminar, yo salí de esas terapias y no volví a mirar atrás. Yo no volví a un médico. Yo no volví a un fisioterapeuta, o sea, yo les dije suerte pichurrias a todos. O sea, ¿Cuánto tiempo después volviste a caminar? Bueno, que volví a caminar como un año. Que yo dije, listo, ya salgo, que o sea, te puedes poner en pie, o sea, sí, no, yo caminaba, o sea, yo me podía poner en pie, pero pues de ahí a caminar una distancia larga, decir, claro, como tú y yo subidas, que vamos bajadas, a caminar, tú y yo hemos ido a rumbear, o sea, eso me demoré como 2 años en decir, voy, y las cosas más, para mí las victorias más grandes eran como, me logré subir a un bus. Ajá. Pasar la calle para mí era paniqueada total, o sea, era un miedo impresionante porque yo no puedo correr. Entonces, si yo no puedo correr y viene un carro, ¿qué? Pues... Que esa es otra cosa que a lo mejor uno no se da cuenta, pero también te quedó. O sea, para mí tú eres una persona muy positiva. Sí. O sea, desde que te conocí. O sea, era como, no, es que esta gente, mira, no sé qué, no está yendo a las mentorías. Es como, tranquilo, va a llegar, va a salir bien. Sí. Y creo que como que esas pequeñas victorias uno no las valora en la normalidad. Hay cosas que uno da por hecho. Es como, o sea, yo me puedo subir a un bus. Yo puedo caminar, subir escaleras y bajarlas sin problema. Sin problema, sí. Si hay un terremoto, tú cómo bajas las escaleras rápido, si hay... Total. O sea, todas esas cosas yo las pienso. Felipe, mi esposo, sabe que él me tiene que cargar a Tuche en caso de terremoto, ya tenemos eso cuadrado. Sí, hola, pero, Felipe. Hola, Felipe. Pero entonces, yo la verdad es que les he ido contando cosas que también siento que no resolví bien en ese momento. Entonces, yo no resolví bien mis emociones con respecto a eso. Yo no me detuve a preguntarme por qué me había pasado eso. Me parecía que eso no valía la pena preguntárselo para nada. Y tampoco me puse a pensar cómo me sentía ni nada. Yo simplemente quería caminar otra vez y ya. O sea, sin ponerme a pensar de quién fue la culpa, quién hizo el nudo, quién... No, marica, nada. Yo no demandé, yo no quería eso. Bueno, finalmente me gradué de la universidad, me gradué del colegio, comencé mi universidad, estudié diseño industrial, que era lo que yo quería. O sea, mi vida empecé a vivir mi vida en lo que yo quería hacer. Y todo lo que yo he hecho en mi vida es porque lo quiero hacer.
Ajá. ¿sí? O sea, yo no me voy con, ay, es que... Como, bueno, me aguanto esto. Sí, me aguanto esto porque es que toca estudiar, porque toca trabajar, porque toca estudiar esto. Nunca, yo siempre hago lo que yo quiero hacer. Siempre soy muy movida a lo que me motiva. Sí. Entonces seguí emprendiendo. Ya después que hice mi primer emprendimiento exitoso, que fue aprender a caminar, entonces empecé a montar emprendimientos diversos. Entonces en la universidad vendía galletas. Sí. Yo estoy en una universidad pública y estudié diseño industrial, que era esa vaina carísima porque tenías que comprar materiales pero era como almuerzas o madera. Madera. Había una cosa, el otro día estábamos recordando con una amiga que era un pegante que se llamaba el UHU. Okay. Que solo los diseñadores lo valorarán. Y era carísimo esa vaina, marica. Y uno sacar un cosito de UHU era como, uy, marica. Qué pudiente. Entonces, yo gastaba mucha plata en maquetas, en cosas, en materiales. Bueno, me gradué, empecé a buscar trabajo, por supuesto no encontré trabajo de diseñadora porque todo eso es una mentira, o sea, los diseñadores no encontramos nunca trabajo de diseñadores. O sea, es el mundo del diseño. Por favor, no estudian diseño. Entonces yo dije, no, pues no, yo quiero diseñar mis propios productos, entonces yo comencé un proceso de diseño de productos y ahí empecé a crear una marca que se llama Hatsi. Sí. Ahí te conocí. Pues bueno, un par de años después. Bueno, un par de años después, ya cuando tenía bastante forma, pero también, en el camino conocí el amor en la universidad. Ajá. Entonces, y con Juanfe, con mi novio en su época, que ahora es mi esposo, no sé, siempre como que hemos emprendido juntos, hemos hecho los proyectos juntos, no es como solo una pareja y tú eres mi novio y ya, sino era como mi partner. Y entonces los dos comenzamos el proyecto, él dibujaba cómics también, entonces como que mezclamos las cosas que los dos traíamos, empezamos a hacer un proyecto divino y llegamos a hacer una aplicación que también era como la parte digital, por eso fuimos acompañados por Wayra también en su momento, y comenzamos nuestro proyecto que era todo el merch alrededor de esa propiedad intelectual que desarrollamos y de esa aplicación, y de ahí estuvimos en muchos centros comerciales en Bogotá, fuimos a México muchas veces, a Chile, y pues digamos que hicimos todo ese ciclo divino de emprender y que nos dejó mucho aprendizaje, y de ahí también empezamos a desarrollar programas de emprendimiento y apoyar a otras instituciones también como que querían apoyar a emprendedores y nosotros, hagámosle. Oye, una pregunta, ¿tú crees que lo que viviste con el accidente y todo lo que aprendiste, que a lo mejor en ese momento no eras consciente de lo que habías aprendido, pero crees que de alguna manera eso te llevó a querer emprender? Es decir, como que uno podría... Como que siempre hay muchos caminos, ¿no? O sea, como que tú puedes decir como... O sea, pues al final no va a poder hacer nada, yo mejor me quedo aquí. Me quedo en mi casa. Pero tú dijiste, no, yo quiero caminar. Que me pensionen. Exactamente. A muchas personas les pasan eso. Exactamente. Se pensionan y pues se conforman con vivir con eso, que está bien, yo lo estoy juzgando, pues está bien. Sí, pero también hay algo bien interesante y es... tenía una conversación con un emprendedor digital hace poco y entonces el tipo es un chileno y entonces el man me decía como... Emprender tiene un costo de oportunidad que solo pueden asumir ciertas personas en Latinoamérica, sobre todo, por las restricciones económicas, sociales, acceso. Sí, es un privilegio. Es un privilegio, exacto. Pero cuando uno ve historias como la tuya, por supuesto que hay algo de privilegio, pero también hay algo de... Bueno, de resiliencia. De resiliencia y de querer hacer cosas. De querer hacer y de saber que de pronto las cosas al principio no se ven nada bien. Yo dejé de ir al médico también porque a mí me tomaban una radiografía y lo primero que me decían era, ¿tú cómo caminas? Ajá. Y cuando yo llegaba a un lugar médico, llamaban a los estudiantes a mirar, o sea, yo parecía como un bicho de laboratorio. Sí. Y era como, soy un ser humano. Entonces, muchas cosas me decían que yo no podía caminar. Y si tú ves mi radiografía, seguro, y si sabes algo de eso, dirás cómo lo hace. Y además que el grado de lesión que yo tengo es muy particular que camine. Realmente es muy particular. Pero eso no quiere decir que no se pueda, porque yo soy la evidencia contraria. Simplemente que uno piensa que algo no se puede hasta que existe una evidencia contraria que empieza a decir que sí se puede. Por ahí Felipe siempre me cuenta la historia de cómo rompieron el récord mundial de atletismo. Fue porque una persona lo rompió y de ahí en adelante sistemáticamente rompían porque sencillamente necesitaban que alguien lo rompiera, y al final es esas evidencias contrarias que uno se empieza a crear a uno mismo y para las personas que te rodean, ¿sí? O sea, también la gente que lo rodea se inspira de que tú dices, bueno, pues esta vieja puede, yo también, claro. Total, sí. total.
Entonces sí, aprendí resiliencia. Creo que eso es mucho para emprender, como la resiliencia. Otra cosa que creo que me ayuda mucho en el emprendimiento es mi capacidad de ver, porque yo tengo que ver lo que pasa a mi alrededor y como estar muy pendiente. Entonces eso también me permite como estar muy con los sentidos abiertos para ver lo que pasa en el mercado, para ver lo que pasa en las tendencias, para ver, o sea, como que eso se me ha disparado en todos los niveles, no solamente en la muy calle. Perceptivo. Soy muy perceptiva por eso y también soy muy resolutiva, porque muchas cosas tengo que ver cómo las hago, ¿sí? Porque no las puedo hacer como cualquier persona, pero las puedo hacer. Sí. Entonces es como buscarle la comba al palo y creo que eso también me ayuda un poco. Bien. Yo te conocí, sí, yo creo como 2017 más o menos, o 2016, sí, 2017 algo así. Por ahí, sí. Y ahí Hatsi vivía todavía y me acuerdo de los gorritos que eran divinos. Estaba en su mejor momento. 2018 fue su mejor año. No, sí. 2017 fue su mejor año. Yo creo que 2017. Sí. Porque después recuerdo que en 2019 Juanfe me escribe y me dice como, oiga, venga, ¿por qué no nos sentamos y me ayuda a revisar el modelo de negocio? Exacto. Nunca nos sentamos, evidentemente. Como las 700 ideas que tenemos nosotros. Pero ya casi. Ya casi. Nunca nos sentamos y tal vez 6 o 10 meses después, pues Hatsi estaba cerrando un poco, ¿no? Cerró. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Un poco. Porque le dedicaste muchos años de tu vida con Juanfe también al tema. Sí, eso fue para mí una gran tusa. Yo creo que yo no he tenido tusas en el amor. Creo en ese lado, karma. O sea, creo que como he tenido retos en otras áreas de mi vida. Un poquito de retos. Creo que en el amor me fue bien. Okay. Sí, o sea, como que yo no siento las personas con las que yo he estado y he compartido como que, bueno, se han acabado las cosas, pero como que yo no he sentido tanto dolor como cuando cerré Hatsi. O sea, para mí todo con Hatsi era personal, todo. Entonces, cualquier cosa que me hacían, y pasan las cosas normales que te pasan en el emprendimiento, que te roban, que te quieren copiar la idea, que es competencia desleal, que bueno, todo normal, porque no es que solamente me pase a mí, pero para mí era como, ay, Dios mío, o sea, la cosa más terrible del mundo, ¿por qué me lo hace? Porque a mí. Sí, total. Entonces, yo te decía ahorita cuando estábamos hablando antes, y es, yo te puedo dar todas las razones a nivel de mercado de por qué el negocio cerró. Pero básicamente fue porque yo me desconecté del negocio. Mi energía no estaba ahí. ¿Sí? Yo tuve una demanda laboral en mi oficina, en mi empresa. Sí. Y yo sé que a todo el mundo le pasa. Yo me acuerdo que la primera vez que le dije a un amigo como, marica, me citaron a la oficina de trabajo. Y él como, ya me citan todos los meses. Yo, ¿qué? Me citan todos los meses. Sí, no, total, eso es muy normal, duro. Y es muy pero duro. Es muy normal, además. Sí. Yo recuerdo, no fue una demanda laboral, pero cuando yo tuve mi agencia, que te acuerdas que hacía cosas con Estados Unidos, clientes afuera y demás. Sí. Un cliente en Colombia, o sea, ni siquiera afuera ni nada. Sí. Un cliente en Colombia no me quería pagar y me mandó el abogado. Y eso a mí personalmente me desconectó totalmente el negocio. Yo cerré ese problema con el cliente. Al final me pagó, o sea, fue como... muy desgastante. Desgastante, abogado de lado y lado, Pero al mes cerré la agencia. Sí, o sea, fue como me desconecté totalmente. No. Y fue como, hola, estoy disponible de nuevo. Sí, hola. No, eso fue yo también. O sea, a la mierda. Cuando me pasó eso, primero fue mi primera demanda. No me han demandado más, pero siento que ya sí me demandan como normal. Entonces, para mí, yo no entendía nada. O sea, como yo le dedicaba día y noche, y tú sabes que los emprendedores no nos pagamos sueldo, no, muchas cosas que uno no disfruta, porque todo es para el negocio. Sí. Recuerdo mucho que en el 2019, por ejemplo, me perdí un viaje a Japón. Ok. Con unos amigos. Porque yo dije, yo no voy a ir a Japón porque el negocio no está listo. Y no está bien y necesitamos todo lo que tengamos. Nosotros metíamos hasta lo del almuerzo en esa empresa. No hagan eso. Nunca. Paquita. No metan lo del almuerzo en la empresa. Entonces, pues nada. Empezamos ese proceso. Me demandaron. Se hizo todo lo de la demanda, tal. Yo quedé súper desconectada de mi negocio, de mi propósito. Yo no quería, o sea, fue como, ¿sabes qué? No, quiero esto. Bueno, entonces yo empecé a delegar mi poder, ¿cierto? Entonces lo que yo tendría que estar pendiente de las finanzas, lo que tendría que estar pendiente de todo lo que pasaba, yo simplemente no. Yo me dedicaba a diseñar, que es como lo que yo hago muy fuerte, diseñar, y el resto, que haga el resto. Sí. Y bueno, pues... cuando ya nos dimos cuenta en el 2019, que son de las cosas que yo digo, mira que a ti te pasan cosas en la vida y uno no entiende, y uno a veces como que no
bueno, pues cómo vas a ver, ¿no? Sí, 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 es difícil saber el futuro. Es difícil saber el futuro, pero yo siento que uno tiene que ver todo lo que le pasa con bondad. Total. Así no sea de tu preferencia. Así tú preferirías que no te pasara eso. Sí, total. Todo lo que te pasa tiene al final un plot twist importante en la temporada de tu vida que estés haciendo. Sí. Entonces, en ese momento nosotros teníamos 6 locales abiertos. Nosotros teníamos una nómina mensual de 50 millones de pesos. No te imaginas mi ansiedad todos los meses, Oscar. Claro, para poder pagar. Para pagar 50 millones. En gorritos. Porque sí, yo no vendía carros, yo vendía gorritos. Entonces mi ticket era como de 25,000, 30,000 pesos. Entonces eso eran muchos gorritos. ¿Sí? Yo decía, ¿cuántos gorritos más les cabe a esta ciudad? Eran bastantes. Vendimos muchos gorritos. Pero para mí era muy estresante. Y hay muchas cosas que yo no manejaba y que no venía manejando de mi salud. Porque, bueno, pues una persona con una lesión de columna no puede sencillamente 20 años sin ir al médico. No lo recomiendo. Por favor, vayan al médico. Por favor, vayan al médico si tienen una lesión de columna. Y yo no fui al médico, yo nada, y tenía tantos problemas de salud, pero tantos, era ridículo. Entonces, pero yo era puros painkillers y sí, yo me dopaba y listo. Y dormía y ya, y bueno, y sobrevivía la vida y ya. Entonces, el negocio no empezó a andar bien. Las ventas en los centros comerciales, mi negocio era muy estacional, muy, sí, si era fin de semana con quincenas, si era, todo se sentía, si ganaba la selección Colombia, si no, sí, o sea, mi negocio era sensible a todo, eso parecía una maquinita, súper sensible. Entonces nosotros a partir de junio te llamamos en su momento, y en ese momento teníamos flujo de caja, o sea, en ese momento teníamos capital. Nosotros vimos las cuentas y no nos dieron por ningún lado. Dijimos, no, esto no va a ningún lado, pero esperemos la temporada, esperemos diciembre, porque nosotros en los últimos 3 meses del año vendíamos el 70% de lo que vendíamos en el año. Luego dijimos, démosle una oportunidad a esta vaina. Le dimos una oportunidad, pero en diciembre ya no teníamos capital. O sea, ya nos habíamos comido nuestro capital 6 meses y nos tocó cerrar 6 centros comerciales, despedir a todo el mundo. Nuestra fábrica en Bucaramanga, que era donde fabricábamos los productos, cerramos todo. En diciembre cerramos en Bogotá, metimos todo en una bodega. Yo veía esa bodega llena de cosas y decía, ahí está mi plata. Llena de chécheres y vainas y cosas y grapadoras y ganchos de ropa y 5,000 cosas que yo no... Cuando tú las ves todas en un solo lugar y uno dice, qué cantidad de mierdas las que tengo. Increíble. Se llenó una bodega inmensa de cosas. Cerramos, nos fuimos a Bucaramanga a cerrar la fábrica, cerramos la fábrica y dijimos, bueno, pues nos toca trabajar. La tusa más grande. Claro, total. Horrible, horrible. Yo, o sea, no tenemos nada. Y yo dije, y no quería hacer nada. O sea, que era lo peor. Un nuevo inicio también, sí, ¿no? O sea, pero ¿para dónde, no? O sea, uno dice como, ¿qué hago? No tengo ni idea para dónde va esto. El mundo está mal. Los impuestos son una mierda. Entonces, yo estaba muy deprimida. Los bancos, Oscar, la presión psicológica que te hace a ti un banco, y empecemos a hablar de salud mental en el emprendimiento, porque la presión psicológica de un banco es terrible. Sí, 10 llamadas, 20, 50 llamadas al día. O sea, de verdad, yo escuchaba ese timbre, el ringtone que tenía en esa época en mi teléfono, y a mí se me erizan los pelos. Sí. Y es una presión muy fea. Y además que yo no tenía un gota a gota, porque hay emprendedores que sí buscan recursos de lugares que no son tan chéveres, entonces ya la cosa se pone peor. Pero sin embargo, o sea, eso es horrible. Entonces yo estaba súper mal emocionalmente y nos llamaron del Ministerio de las TICs y me ofrecieron un trabajo a mí. Y yo dije, sí. Pues yo nunca había trabajado así en mi vida, pues con un contrato tan largo, pero yo dije, sí, o sea, gracias, por Dios, se lo suplico. Entonces yo me fui a Bogotá a trabajar. Eso fue en febrero. Y pues mi mente, yo siempre evado todos mis problemas con trabajo, por eso soy una workaholic. Sí, por eso somos amigos. Por eso somos amigos. Porque yo hago lo mismo. Sí, un día te dije como, Oscar, ¿será que podemos tener una relación por fuera del trabajo? No sé. Sí. Solo nos reunimos para trabajar. Pero trabajamos muy bien. Sí. Total. Entonces, pues yo me volqué al trabajo. Llegamos allá a Bogotá, luego entonces a Juan, a mi esposo también le ofrecieron un contrato ahí. Juan firmó su contrato y a los 15 días... pandemia. ¿Tú te imaginas mi vida si yo hubiera tenido 6 locales en centros comerciales con una nómina de 50 millones de pesos con pandemia? Yo creo que no hubiera podido resistir. O sea, emocionalmente yo creo que no hubiera podido resistir. De verdad, yo agradezco en la vida que pasa por algo. Cerrar y veo con bondad ahora que fue una mierda, fue la peor tusa que he tenido en mi vida. Todavía siento cosas,
pero fue lo mejor que pudo haber pasado. Sí. Fue el momento perfecto. Jess, yo recuerdo hace más o menos un año, creo, tal vez un poquito más. Cuando yo te conocí, tú tenías 2 muletas y caminabas con las 2 muletas. Y hace como un año largo, yo entro a Instagram y veo una historia. Pues yo había hablado con Juan Felipe y Juan Felipe me había contado que estabas en algún proceso como de transformación y de, digamos, algo así, sí. ¿no? Estoy en mi Tú me conoces mi bichota season. Sí, exacto. Tú me conoces y yo soy como medio escéptico con muchas cosas. Pero yo entro a Instagram y te veo como en una máquina tipo caminadora, escaladora, sin muletas, ¿no? Y entonces yo como, puta, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué me perdí? Sí, o sea, como que me perdí. Y después te veo nadando. Y después renuncias a tu trabajo porque después del ministerio pues estuviste en una universidad y demás. ¿Qué pasó en tu vida? O sea, como para mí ese es como el tercer breakpoint de tu vida. Marica, o sea, fue el momento canónico. Sí, total. Bueno, pues imagínate que como soy una workaholic, ¿cierto? Pero entonces había un sweet spot porque cuando yo era una workaholic emprendedora y emprendía con mi esposo, que pues es la persona que a ti te ama y te cuida, entonces el man apenas veía que yo estaba como en la sombra, Él saltaba. Me ponía a descansar, me ponía... Bueno, listo. Pero cuando tú entras a un cosa laboral normal, trabajo normal laboral, que fue la única vez que he trabajado en mi vida con un trabajo de planta, que se dice, un trabajo de planta, pues ahí nadie te cuida, gordo. Y entonces dicen, esta vida le encanta trabajar, denle más trabajo. Y en un momento yo cuando me di cuenta estaba que trabajaba hasta el techo, pero nadie me cuidaba y pues me rompí. Okay. Entonces estaba muy mal. Yo me levantaba todos los días llorando. Así, o sea, abro los ojos y me pongo a llorar. Y yo hacía el análisis y yo decía, ¿por qué llora? Jessica tiene trabajo, tiene salud, comillas, tiene familia está bien, o sea, ¿qué putas? ¿Qué le preocupa? Entonces, pues nada, mi cuerpito, mi mente, mi espíritu, mi alma empezó a pasarme factura de todo lo que hemos ido metiendo debajo de la alfombra hasta que un punto que todo se explota y entonces te explota la cara. Entonces yo me empecé a sentir muy mal y entonces empecé a buscar como ayuda, pero entonces yo empecé a hacer las cosas diferentes. O sea, como ya con la suficiente conciencia dije, ok, vamos a hacerlo diferente, ¿sí? O sea, entiendo que tengo que hacer algo por mí, pero quiero hacerlo distinto. No quiero seguir haciendo lo mismo de siempre o lo que lógicamente voy a hacer, sino voy a hacerlo diferente. Lo primero que hice fue renunciar. Obviamente el universo me ayudó. Pasaron muchas cosas que no eran cool ni eran chéveres, entonces como que fue muy claro tomar la decisión. El universo me ayuda, él me pone donde me tiene que poner. Entonces renuncié y dije, no, qué putas, renunciamos. Renuncié y comencé un proceso de coaching, de psicología, de medicina funcional, porque yo dije, ok, yo sé que tengo que hacer terapia otra vez. Está bien, sí. Pero me voy a divertir, porque la última vez que yo fui, yo me quemé porque yo quería simplemente caminar. Sí. A mí no me importaba nada. Si era más físico. Si no me dolía, nada. O sea, era como, y si yo lo odiaba, si lloraba en el baño a la salida, porque yo lloraba en todas las terapias. Entonces, ay, pobrecita la niña, ¿por qué llora? Marica, yo lloraba en todas las terapias. Pero no importa, yo iba. Entonces yo dije, vamos a hacerlo diferente. Entonces vamos a gozarnos esto. Y ahí fue cuando empecé a entender la importancia de gozarte lo que tú haces desde el corazón, o sea, como de verdad hacerlo porque te hace feliz, porque lo quieres hacer. Y encontré médicos muy chéveres y terapeutas muy chéveres con los que empecé ese proceso. Y uno de esos fue yo vi un centro de ¿cómo era? Rehabilitación de alta tecnología y tenían robots y yo quiero el robot. Ahí fue donde te vi. Ahí fue donde me viste. A mí me trepan en ese robot, no me importa, yo quiero el robot. Y fui allá, y entonces yo llegué allá sin expectativas, además. Porque yo a 25 años de una lesión, yo no tengo ninguna expectativa de nada. Total. O sea, yo estoy bien, gracias. O sea, no voy a pedir más porque yo sé. Entonces yo llegué y dije, mira, ¿saben qué? A mí me duele la espalda. A mí con tal de que no me duele la espalda, yo me siento feliz, tranquilos, ¿no? O sea, no me prometan vainas y tal. Entonces me revisaron, tal, me dijo el médico, pues mira, a ti te duele la espalda, pero no por tu lesión de columna, te quiero decir, por tu estilo de vida, por tu mala postura, por pero no es por tu lesión, no es por lo que te pasó.
Entonces, y yo como, uy, no está bien. Y empezamos a hacer un proceso y el man dijo, listo, vamos a hacer un proceso de rehabilitación. Y yo así como, bueno, está bien, hagamos. Te vamos a cambiar las órtesis. Yo usaba unas para los pies, unas órtesis para los pies que eran súper arcaicas cuando, o sea, hace 20 años. Yo no volví al médico, o sea, cuando digo no volví al médico, no volví al médico. Sí, sí, no. Entonces cuando las vieron era como... como esto hace el siglo pasado. Sí, el siglo pasado, literal, o sea, era como, y se reían, y yo era como, déjenme mis órtesis en paz. Entonces ahora me pusieron unas de fibra de carbono y súper fancy, y yo era como, bueno, ok, pues sí, se sienten más livianas, diferente, chévere, chévere. Me cambiaron el bastón, me pusieron un solo bastón. Sí, total. Bueno, pero esta parte es emocionante. Entonces resulta que yo empecé a ir a hacer ejercicio, tal, bueno. Y esta máquina que tuviste es un robot, ellos te ponen todo, te amarran, tal, y tú empiezas a caminar, entonces tu cerebro empieza a recordar cómo es caminar normal, ¿sí? Porque yo no camino normal. Sí, total. Entonces cuando me ponen a caminar normal en mi cerebro, como, verga, ¿qué es esto? Ay, ¿verdad? Que hay un talón, que no sé qué tal, y yo como, no, o sea, mi cerebro eran chispitas, mariposas, así, como, wow, todo lo que está pasando. Entonces después me pusieron como en ese arnés, y yo empecé a caminar así sola, tal. Y yo iba así con la vieja, tal, con la fisioterapeuta, y me dijo, ahora vas a correr. Wow. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿qué? Ahora vas a correr. Y yo, no puedo correr. Sí puedes correr. Y yo, no puedo. Entonces yo me había ya metido en mi cabeza 20 años atrás que yo no podía correr, o sea, pues, imposible. Sí. Amigo, corrí. Sin apoyo, o sea, solo con el bastón, arnés, solo con el arnés. Corrí. Wow. Oscar, qué gran evidencia contraria la que me di. Total. Porque entonces ahí yo empecé a preguntarme qué otras cosas yo he estado diciendo que no puedo hacer y resulta que sí. Que es un poquito como el qué tal sí, ¿no? O sea, uno siempre se pregunta... What if? Como lo que puede salir mal, ¿no? O sea, como, uy, pucha, pero es que no emprendo porque me puedo quebrar, o no renuncio porque entonces no voy a encontrar ingresos, o lo que sea. Pero uno nunca se pregunta, ¿qué más puedo hacer? Claro. Eso es muy interesante. Es muy interesante, porque es que te abres a las posibilidades, ¿cierto? En el otro lado está lo conocido y que es lo que tú sabes que va a salir mal, por supuesto, eso es lo conocido, ¿sí? Y es un poquito más de salir de la zona de confort y es que tú te abras realmente a las posibilidades. Y yo me he dado cuenta que yo soy adicta al camino que me presente más posibilidades. Ajá. No sé cómo terminé casándome, la verdad. O sea, porque ahí ya tú cortas... Sí. Hola, Juanfe. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Pero el resto de posibilidades, pero en el resto de cosas, yo soy muy de... ¿Cuál es la opción que me deja más posibilidades abiertas? Siempre. Me he dado cuenta que mi pensamiento sistemáticamente se va. Mi decisión se toma hacia lo que me deje más abierta las posibilidades, siempre. Entonces, para mí ese día fue súper emocionante y ese fue el video que tuviste, porque por supuesto hay video. Sí, total. Obviamente hay video. Y fue como, fue puta. O sea, yo entonces sí puedo correr. Ajá. Y después de eso corrí con ella de la mano sin arnés y sin nada. Ella me empezó a entrenar y empecé a correr con ella. Entonces, sí puedes hacer las cosas. Sí, total. ¿Cierto? Solo que hay que ver cómo. Por supuesto hay que entrenar. Hay esfuerzo, hay un nivel de esfuerzo, de dolor. Dolor, todo motiva, pero hacerlo chévere, hacerlo de forma diferente, ¿cierto? Sin dolor, o sea, sí te va a doler físicamente, pero tú no tienes por qué, y eso fue algo que he aprendido recientemente, porque para mí el dolor es una cosa que es presente en mi vida, ¿sí? No te puedo decir que a mí no me duele ni una muela, no. Sí. Y entonces yo en muchos casos me victimizaba con el dolor, ¿no? Es que me duele, y entonces yo no puedo hacer esto porque me duele y no sé qué. Y luego empecé a entender que el dolor es simplemente una sensación, como la felicidad, como el frío, como el calor, como es dolor, ¿cierto? Que te dice algo, que te dice, no, pues entonces te duele acá, entonces hace un estiramiento o revisa qué pasó, pero el dolor simplemente está ahí para avisarte. Sí, hay una causa, hay algo atrás. Sí, como, oye, amiga, por ejemplo, hay muchas cosas, yo no siento los pies, yo no siento dolor en los pies, entonces a veces se nos va un poquito el desmadre en la corta de las uñas. Ok. Sí. A veces nos suceden unas escenas
de gore. Entonces ahí es donde uno dice, uy, marica, el dolor es muy importante. Sí, porque claro. Si no, no te corta las uñas y te cortas. Y hay que permitirse sentirlo de alguna manera. Exacto. Tú tienes que darle espacio al man, no le des painkillers, porque lo que uno hace es meterse painkillers psicológicos también, para no sentir el dolor. Entonces el dolor se puede sentir, está bien sentirlo, pero pregúntale por qué está aquí. Sí. ¿Cierto? ¿Por qué dueles? Tienes mi atención, porque el dolor te llama la atención, no es algo como que tú puedas ignorar. Total. Entonces, ¿qué vas a hacer con? O sea, párale bolas, pregúntale, ¿qué pasó? Y entonces en ese proceso de hacer las cosas diferentes, pues yo también, yo no dejaba de emprender. O sea, pues... Sí, está en ti. Soy residente, o sea, eso ya es un vicio, es un vicio que uno tiene, pero es un buen vicio. Entonces yo dije, yo quiero hacer algo que me conecte desde mi propósito, ¿sí? Yo no quiero hacer algo porque se venda. Y ahí ya podemos empezar a pelear de de lo que nosotros mismos decimos, de nuestras teorías sobre el emprendimiento. Y es que pues uno tiene que emprender en lo que se venda. Sí, claro, pero en lo que tú quieras, primero que todo. Porque es que cualquier emprendimiento viene de ti. Es tu manera de ponerte en el servicio de las personas, ya. Que hay un intercambio económico, por supuesto, pero nace de lo que tú eres y de lo que tú puedes dar, ¿sí? Entonces, yo me empecé a conectar con eso otra vez, ¿sí? Como, sí quiero emprender, pero no quiero volver a emprender por algo que se venda. Así se venda muy bien y así sea un buen negocio. Yo quiero hacer algo que me haga feliz. Eso es. Y ahí llega Despertar Fest. Sí. Muy bien. Ya, pero antes de Despertar Fest, como una pregunta súper rápida. Y es... Yo creo que, no sé si está bien o mal, pero digamos como que de alguna manera plantearse la pregunta de ¿cuál es mi propósito? Es una pregunta muy, como diríamos en Santander, pues muy hueputa. O sea, es como ¿cuál es mi propósito? No tengo ni puta idea. ¿Sí? El proceso te lleva a descubrir el propósito. O sea, como que dónde te das cuenta un poco. No sé si hay un momento como el aha moment que uno habla en producto, pero ¿qué te lleva a descubrir como esto es lo que quiero hacer? Es en el lugar en el que eres más tú. Entonces, es difícil porque nosotros en nuestra sociedad nos han enseñado que debemos ser de una manera X, ¿cierto? Entonces, estudiar, tener hijos, familia, tal. O sea, como que todo está muy estructurado y no deja mucho espacio a ser tú como lo que tú quieras que seas, ¿sí? Ser auténtico, ¿sí? A mí, yo soy una persona muy complaciente, ¿sí? Entonces, una de las cosas que, bueno, el trabajo de sombra, cariño, después de 20 años de todo esto, pues, no te imaginarás la herida de la niñez, los problemas con los papás, los traumas, o sea, yo abrí esa puerta y yo decía como, ay, no se arrepentirá. No podemos arrepentirnos. Sí, mejor devolvámonos. Sí, no, volvamos atrás. Una semanita atrás, cuando no habíamos descubierto esa herida de la infancia, y entonces tú empiezas a tener un nivel de conciencia diferente que te permite entender tú quién eres y quererte como eres, ya, o sea, dramática, llorona, de pronto un poco triste, pero eres tú, ¿sí? Y eres tú lo más auténtica que puedas. Cuando uno primero sabe quién es, que eso es bien, bien difícil, no estoy diciendo que es fácil. Es difícil, pero cuando tú sabes quién eres, ahí un poquito y más, te conectas más fácil con tu propósito. Claro. Y tu propósito cambia en el tiempo, depende de tu momento de vida, dependiendo de lo que tú quieras hacer, de tus expectativas, de todo. Pero lo que sí es constante es que mientras que tú te mantengas en tu propósito, tú tienes un estado de flow. Es decir, hay una coherencia entre tu alma, tu mente y tu corazón, y entonces todo se siente bien, así hayan retos, ¿sí? Pero tú estás coherente porque tú eres tú, porque estás haciendo lo que tú quieres hacer y ya. Y el entorno, pues sí, va a ser difícil, pero tú te lo comes distinto. Sí, total. Y lo hablábamos la semana pasada, de hecho, cuando hablamos de Despertar Fest, con varias cosas ahí. Pero bueno, ¿qué es Despertar Fest? Un poquito como cómo se vivió eso el año pasado. Bueno, muy emocionante. Bueno, entonces, como no, me encanta aprender y todo, entonces, y veo negocios, oportunidades y demás. Yo empecé a hacer un camino también de despertar espiritual y de coaching y de vidas pasadas y de,
honguitos, psilocibina. Sí, Te amo, los honguitos. No me... Eso fue otro momento canónico. Los honguitos, podemos hacer todo un podcast de mi toma de honguitos. Pero en su momento, que fue un momento cuando yo hice la toma, estaba como justo aprendí. O sea, de hecho, va a haber parte 2 de este episodio. Sí. Ya. Sí, y vamos a hablar solo de honguitos. Pero es que fue muy importante, fue muy relevante. Entonces, bueno, yo empecé con todas esas prácticas. Y yo entré a un mundo que yo dije, ¿qué es esto? Porque a mí nadie me dijo nada. O sea, hay 5,000 cosas. Cuando tú te sientes mal, uno dice, pues ve al psicólogo. Ay, no, pues, o sea, no, ve al psicólogo. Sí, ve. Pero hay otras cosas que puedes hacer. Y entonces hay yoga, hay meditación, hay inmersión en hielo, hay ceremonia de cacao, hay toma de yagé, hongos, psilocibina, marica, o sea, 1,000 cosas. Aquí en tu ciudad, tu casa. Y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué la gente no sabe de esto? Que son vainas en las que tú generas bienestar en las personas. Es decir, todo lo que queremos es sentirnos mejor, ¿cierto? Como, marica, no es solamente trabajar, no es solamente, es como tú. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y hay un montón de terapias y un montón de vainas que te ayudan y te conectan con eso. Listo. Entonces, mi primera aproximación fue porque nadie sabe de esto. Listo. Segunda aproximación fue porque no hacemos un festival de experiencias. Para que la gente que no tiene ni idea de esta vaina, pues pruebe. Que tal y le guste. ¿Cierto? Como la prueba gratis. Sí, porque gran parte de los preconceptos o de los prejuicios puede ser ignorancia. Total, ¿no? Porque tú no lo conoces, ¿sí? Pero me incluyo. Sí, no, o sea, mi vida. Te tengo una invitación. Pero, parce, hay una cantidad de cosas que te estás perdiendo por todos estos pensamientos limitantes, Oscar. Por favor, déjalos. Entonces, hay una cantidad de vainas y de prácticas y de cosas que tú no conoces que seguramente te van a traer mucho bienestar. Y si lo ponemos más allá del bienestar, que te conectan con tu propósito y por lo que va, y realmente por lo que estás aquí, ¿sí? Si queremos ya irnos más densos. Sí. Pero pues dejémoslo en el bienestar. Entonces hicimos un festival de experiencias. En donde tú no solamente, porque acá hay muchos festivales, festivales no como conferencias, ¿cierto? Que también está cool, porque es importante conocer alrededor de esto, ¿sí? No solamente ir a hacer nada, sino eso que hay detrás. Pero no eran experiencias o como un lugar en donde yo realmente puedo ir a hacer, ¿no? Entonces, como tú vas a un concierto y tú escuchas cantar el artista, tú vas al Despertar Fest y tú cantas con el artista. Entonces, parce, convencí a una gente, yo soy buenísima para convencer gente. Tú sabes que yo te he metido en los chicharrones de la vida porque te convenzo. Oscar como, ay, bueno, sí, no importa. Y luego me llama, ¿en qué fue que me metí? Jessica, ¿me explicas? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? Entonces convencí a una gente, mentiras. Convencí a un grupo de amigos que esto era una buena idea. Y comenzamos a hacer el evento. Nunca habíamos hecho un evento en nuestras vidas. Sí, aprendimos bastante. Y fue como una gran validación. Fue un prototipo de ese proceso. Y digamos que al final, si vemos los números, hay mucho por hacer. Fue una gran validación. Sí, fue una validación muy costosa. Es una buena forma de decir, pues. Bueno, fue un buen experimento. Sí, como. Pero bueno, fue una fiesta muy cara, no entres. Fue una gran validación. Nosotros tuvimos 30 expertos, 60 experiencias, 250 personas ahí. Fue una energía brutal que yo no te puedo explicar. O sea, pero no era un festival así sino era un nivel de intimidad, pero de entrega, pero de parche, pero de tribu. No, o sea, para mí eso fue lo más mágico que me ha pasado en la vida. Y fue hermoso y la gente se conectó y yo dije, esto vale toda la pena del mundo. Toda la pena del mundo. Y hay que montarle un negocio a esto y hay que montarle un modelo de negocio pero necesitamos habilitar este tipo de cosas porque generan muchísimo bienestar en las personas. Total. Y es la diferencia porque si yo no lo hubiera hecho desde mi conexión, desde mi propósito, que si tú me dices ahorita cuál es mi propósito, pues no sé lo que estoy haciendo hoy, creo, pues me hace sentir bien. Yo me sentí muy bien, ¿sí? A pesar de que si lo vemos en unas cosas, hay muchas cosas por mejorar, para mí es un gran compromiso. Yo no lo siento como que, no, porque yo lo siento como un reto, una chimba, ¿sí? Además, yo he logrado cosas, yo también me digo como, ay, amiga, sí, has hecho un montón de cosas en la vida. Entonces esto no, pues normal, hay que darle la vuelta. Entonces eso pasa cuando uno emprende
desde lo que realmente te gusta, desde tu propósito, desde servir, desde... Tú ves, las personas se me acercaban de verdad como un agradecimiento impresionante. Yo decía como, no, marica, increíble. A mí nadie nadie se me acercaba así en Hatsi. Pues mentira, sí, había los niños que les gustaban mucho los gorritos, pero no era comparable, no era comparable. Entonces, creo que estamos haciendo las cosas diferentes, ¿cierto? Como a nivel físico también, ¿no? Como de cuidar más mi salud, de saber que si yo estoy bien, el negocio está bien, ¿sí? Y que a veces sacarle tiempo a lo que uno quiere hacer, a sus terapias, a su psicólogo, a su control médico, es una inversión para tu negocio también. Porque una de las cosas que me pasó también, que me dio muy duro, fue cuando yo fui al médico y me hicieron 5.000 exámenes y todo estaba mal. Claro. Todo estaba mal. Entonces, es como pero si yo había logrado hacer ¿sí? 1.000.000 de cosas, ¿no? Y me dice la médica como, porque yo fui por un tema de peso, ¿no? Yo no, mira, yo quiero bajar de peso, tal, y ella vio mis exámenes y dijo, no, pues lo menos es bajar de peso. Okay. Vamos a hacer otras cosas primero. Y yo me sentía muy culpable porque yo a mis dulces 38 años, pues con esos exámenes tan paupérrimos, dije como no, marica, o sea, sí, total. Qué irresponsable con mi cuerpo, con mi navecita que me ha llevado a todos lados, sí. Y que yo tenga en estas condiciones físicas, entonces, no, pues hay que sacarle tiempo. Total. Sí. Jessy, ¿y qué te sueñas? Tengo muchos sueños. Entonces, en el corto plazo, queremos hacer muchos Despertar Fest. Muchos. Vamos a hacer 2 en Bogotá, estamos hablando con Manizales, mejor dicho, el que me alce la mano, estamos hablando con Orlando, o sea, al que me dice que hagamos un Despertar, hágale, ¿sí? Entonces queremos como montar un sistema que nos permita hacer esto bastante y en diferentes formatos, virtuales, presenciales, en otras ciudades, en otros países. Y tengo uno que es como a mediano plazo, que tenemos que hablar. Se llama Spa para el Alma. Spa para el Alma nace de mis ganas de salir de Bogotá porque esta ciudad es densa, marica. O sea, vivir acá. Yo no tengo la necesidad de vivir acá porque además todo lo trabajo en teletrabajo. O sea, yo digo, ¿por qué vivo en Bogotá? No sé. No sé. No uso los perks de la ciudad para aguantarme esta ciudad. Entonces, quiero hacer un espacio físico en donde yo pueda vivir, donde uno se pueda ir a sanar, ¿sí? Que tú puedas quedar varios días, que no sea como, porque a mí me ha pasado que voy a una sesión súper chévere, terapias descubro como mi miedo de la infancia, no sé qué. Y vuelves a la normalidad. Y tengo que estar en 30 minutos en una reunión. En el éxito. Apagando la luz. No, amigos, tenemos que integrar todo eso. Entonces quiero que sea un espacio, pero que sea un spa para el alma, ¿no? Entonces que tú vas a un spa, que te hagan mascarillas, masajes y todo, pero aquí es en el alma. Entonces hay un lugar súper chévere, yo lo tengo en mis planes de 2024, pero parece que en los primeros 20 días de enero como que todo está funcionando, entonces está más cerca de lo que pensaba. Eso me sueño el spa, spa para el alma, y tengo un proyecto que ese sí creo que es mi propósito, que se llama Incluyentes. Incluyentes es un proyecto para mejorar las condiciones de la población con discapacidad. X condiciones, ¿cierto? Condiciones sociales, laborales, físicas, o sea, un poco también cómo ven las personas con discapacidad, qué oportunidades tienen, porque no, marica, tienen 0 oportunidades. Y no puede ser, entonces yo he estado haciendo este proyecto por los laditos también, y las cosas que me han dicho súper cabronas es como, por ejemplo, eso no es un mercado. Entonces, ¿yo para qué voy a hacer algo para una persona con discapacidad si no es un mercado? Y yo, mira, pero somos seres humanos, amigo. O sea, y sí somos un mercado. La verdad que sí. Sí somos un mercado. Y si tú eres accesible para una persona con discapacidad, pues es accesible para todos. No es como que sea exclusivo para alguien. Entonces, vamos a darle mucha fuerza a eso y yo me sueño esas 2 cosas, ¿no? Como temas de bienestar, holísticos, porque siento que estamos desaprovechando vivir una vida muy sabrosa si empezamos a incluir todas estas prácticas en nuestra vida, y proyectos para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad. Bueno. Voten por mí. Muy bien. Personera 2023. Oye, no, Jess, creo que ha sido una gran conversación. Buena, ¿no? No conocías la historia, además. ¿Cierto? Yo no la cuento mucho. Es muy curioso. Creo que eres tú la que dice, ¿no? Como la esposa que estábamos hablando en un café, que dijiste como, esta persona llegó aquí por algo, que nos encontramos a una amiga.
yo creo que hoy tenía que tener esta conversación. O sea, como que de alguna manera... Sí. 3 nudos en la garganta a lo largo del episodio, ganas de llorar y demás, pero Hubo pero lágrimas, muy bien, pero las sostuvimos. Sí, las aguantamos. Es duro no llorar, Muy bien, Jess. Pues va a ser continuará, porque vamos a tener un segundo episodio para profundizar en varios temas. Sí, total. Creo que es un buen tema para tenerlo en el podcast y para echarnos otra conversadita. Me encanta. Muchas gracias, Jess, por tu tiempo. Gracias a ti. Un abrazo. Yo también, un abracito. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por escucharnos. Espero que hayas disfrutado del episodio. No olvides suscribirte al podcast en Spotify o en tu player favorito y seguirnos en nuestras redes sociales para más noticias y actualizaciones. Nos escuchamos en la próxima.